Ayer tuve invitada en mi programa a una líder de población de personas con discapacidad física o cognitiva, y ella hacía referencia a que su posición era la de hacer la oposición positiva. Ella decía: nosotros hemos venido aprendiendo que hay que hacer oposición positiva, no solamente oposición declarativa, reivindicativa o reclamativa, sino positiva, en el sentido de que hay que hacer oposición creativa, oposición actuante. Pues hoy me encuentro con que lo que nos ha mostrado Olga y lo que nos ha mostrado Constanza es que ellas, no sé si conscientemente o no, lo que están haciendo es oposición actuante. Ellas están enfrentadas a lo que Olga dijo, la lógica dominante. Y la lógica dominante es una lógica, primero, de acumulación, segundo, de desperdicio, tercero, de exclusión y cuarto, de concentración del poder. Y ellas se están enfrentando a esa lógica dominante. Además, y esto ya es de mi cosecha, están haciendo un trabajo de abriendo trocha conceptual, trocha cultural, trocha activista, frente a la lógica del capitalismo en su fase superior, que es todo este neoliberalismo que lo único que hace es intentar minimizar lo público para que se concentre lo más posible la realidad económica en muy poquitos actores. Llámense en ellos banqueros, llámense en ellos multinacionales, pero en todo caso muy poquitos, a costa de la exclusión y la pobreza de la mayoría, o irse al otro extremo, un comunismo que en el nombre del derecho del pueblo, del colectivo, lo que hace es concentrar en el Estado, en esa ficción del Estado, los derechos y las aspiraciones colectivas, cuando usted y yo sabemos que finalmente ese Estado termina siendo también apropiado por unas élites al interior que con un discurso comunista nos hacen creer que están apostando por lo colectivo, cuando al final de cuentas no resulta así. Entonces, ellas, haciendo ese trabajo casi que de adivinas, diría yo, van haciéndole caso a su intuición, y lo primero que ponen en su impronta, el poder de lo simple. El poder de lo simple, que no significa simplicidad, que no significa simplismo, es el poder de lo simple, de lo evidente, es dejarnos llevar por la intuición de la madre naturaleza, que nos enseña cómo ella, a través del agua y del sol y del suelo, a todos nos dan amparo, si nosotros no fuéramos tan necios como especie. En segundo lugar, nos muestran el poder de lo femenino, y ojo con este punto, el poder de lo femenino que, así como ellas lo hacen, nada tiene que ver con discursos feministas declarativos. Es un poder femenino que reivindica que es que desde la madre naturaleza lo femenino es el verdadero poder. Por lo tanto, hacen también un llamado sin discurso de que la pelea o la lucha por reivindicar lo femenino no pasa por masculinizar a la mujer, no pasa por masculinizar los derechos que se reivindican desde la mujer. Por el contrario, ellas nos señalan el camino. Y en tercer lugar, Constanza lo dice de manera muy gráfica: el campesino y el indígena no saben que saben. Es ese desprecio por el conocimiento ancestral, es ese desprecio por el conocimiento de las comunidades que se vuelve a conectar con el poder de lo simple. Ahí hay que reivindicarlo de nuevo. Y la aspiración, eso que ya en otras oportunidades lo he dicho,
En la película Perfume de Mujer, Al Pacino lo reclama en un discurso defendiendo al muchacho que quieren degradar en la universidad. Él dice: lo peor que nos puede pasar es tener mutilado el espíritu, porque para eso no hay prótesis. Pues bien, cuando uno escucha a Olga que dice: mi mamá decía, si así como sale la basura, saliera el alimento, y ella la pesca, ella se conecta con esa frase casi que es un mantra. Entonces la basura yo la puedo convertir en alimento, y ahí le nace a ella esta fenomenal idea de bancalimentos. Pero un niño, su niño también, cuando le pregunta a la mamá: ¿y por qué nosotros no podemos comprar? ¿Y por qué nosotros tal cosa? Y ella le dice: porque no tenemos plata, porque no tenemos cuenta bancaria, porque no tenemos crédito bancario, no tenemos historia. El niño, en su inocencia sabia, le dice: ¿y nosotros por qué no podemos tener nuestro propio banco? Bueno, es que tener un banco no es tener miles de millones de billetes. Los billetes son eso, un intercambio, un símbolo. Tener banco es tener riqueza, y la riqueza en este caso la genera el residuo, y a partir de un residuo miren todo lo que han ido generando. Así que nos están enviando una serie de mensajes potentes. Son dinamita para el alma, son dinamita para el espíritu, son dinamita para la mentalidad de nuestras comunidades. Ahí es donde tenemos que decir: creámonos el cuento de que la sociedad, la economía y la política solo son ciertas si se construyen desde la base, solo son ciertas si tienen comunidad a su interior. Olvidémonos de caudillos, olvidémonos de discursos, olvidémonos de peroratas que al final solo utilizan el saber, la historia, la necesidad y las aspiraciones de las comunidades. Las comunidades tienen que saber que saben, y tienen que saber que pueden. En buena hora estas experiencias. Buenos días.